Hoy les presentaremos la prosopagnosia. Ahora hablaremos de todo el ámbito anatómico. Primero tenemos al lóbulo occipital que procesa la información visual, luego el tálamo que básicamente es la estación de relevo y el hipotálamo que mantiene la homeostasis. Tenemos la hipófisis o glándula pituitaria encargada de regular el crecimiento y el metabolismo. Midbrain que controla reflejos visuales y auditivos. Puente que conecta diferentes partes del cerebro regulando la respiración y el sueño. Bulbo raquídeo, que es el control vital de la respiración, ritmo cardíaco y presión arterial. El cerebelo, que tiene que ver con la coordinación de movimientos, equilibrio, postura y posición motora. Lóbulo límbico relacionado con emociones, motivación y conducta. Lóbulo parietal, que procesa la sensibilidad corporal y la orientación espacial. El cerebro que controla funciones superiores como el pensamiento, memoria, lenguaje, conciencia y movimientos voluntarios. El lóbulo frontal que habla sobre el pensamiento lógico, toma decisiones, la personalidad y controla el movimiento voluntario. Ahora específicamente en la parte temporal tenemos el giro fusiforme, también llamado giro occipitotemporal lateral. Este se localiza en la superficie inferior del lóbulo temporal. Y aquí se encuentra el área fusiforme facial, que es la especializada en la identificación de rostros y la integración global de los rasgos faciales, que es donde en esta enfermedad pues se ve alterado. La prosopagnosia afecta a esas áreas cerebrales porque el reconocimiento de rostros no depende de una sola neurona de la visión básica, sino de una red neuronal especializada. En el giro fusiforme, en las regiones occipitotemporales, las neuronas están organizadas para procesar configuraciones faciales completas, como son los ojos, la nariz y la boca, y no rasgos aislados. Cuando hay una lesión, alteración funcional o una desconexión sináptica en estas zonas, se rompe la integración entre la percepción visual primaria, que es la que llega desde el lóbulo occipital, y la memoria facial, que es la que está almacenada en el lóbulo temporal. Neurológicamente esto significa que la información visual sí llega al cerebro, pero no se activa correctamente en el circuito del reconocimiento, por lo que el rostro se percibe como una imagen sin identidad. Hola, yo soy María José y les voy a hablar sobre fisiopatología, físico-química y matemático-geométrico. Entonces, para empezar, les voy a hablar sobre la fisiopatología. Entonces, el cerebro, ¿qué va a hacer? El cerebro no va a integrar los rasgos faciales como un todo. Entonces, la cara se va a ver como con ojos sueltos, nariz suelta, boca suelta y hay una falla en el reconocimiento global que va a suceder en el procesamiento holístico. Entonces, la falla del reconocimiento global facial, esto no pues va a ser un problema del ojo, de la nariz o en la boca, sino que es un trastorno del procesamiento cortical del rostro. ¿Qué ocurre normalmente? Pues cuando vemos una cara, las personas que no tienen esta enfermedad, primero la retina capta la imagen, la corteza visual primaria detecta líneas y contornos, la vía central va a analizar los detalles y pues esta vía ventral es la que nos dice qué estoy viendo. El cerebro integra ojos, nariz, boca en una configuración única y se va a reconocer la identidad. Este procesamiento global ocurre principalmente en el giro fusiforme. Entonces, ¿qué pasa cuando falla? Cuando esta información llega a la región fusiforme, entonces en la prosopagnosia el cerebro detecta cada parte por separado, pero no logra integrarlas como un todo. Entonces se va a perder el procesamiento holístico. Entonces, como resultado perceptivo, pues como ya les dije, los ojos se ven separados, la nariz no encaja, la boca parece fuera de lugar y el rostro pues no se percibe como una unidad. Y esto se llama déficit en procesamiento configuracional facial. El reconocimiento facial va a depender de una red. Entonces, la corteza occipital inferior va a analizar los rasgos. El giro fusiforme derecho va a darnos la identidad facial. La conexión con sistema límbico nos va a dar la familiaridad emocional. Y la conexión con memoria temporal medial nos va a dar el recuerdo de la persona. Cuando hay lesión occipitotemporal,
más frecuente en el hemisferio derecho, se va a conservar la visión, se reconocen objetos, se reconocen partes del rostro, pero no se reconoce el rostro como conjunto. Ahora lo hablaremos con el enfoque físico-químico. Hablamos de la prosopagnosia desde el nivel molecular hasta el de redes neuronales. Como nivel físico tenemos el procesamiento eléctrico. El reconocimiento facial depende de potenciales de acción, transmisión sináptica e integración de redes occipitotemporales. En condiciones normales, la retina va a convertir la luz en señal eléctrica. Este proceso se llama fototransducción. Como segundo paso, se genera un cambio en potencial de membrana. Se va a transmitir por el nervio óptico. En la corteza visual se generan patrones de activación sincronizados y en el área fusiforme se codifica identidad. En la prosopagnosia hay alteración en la sincronización neuronal, va a disminuir la coherencia gamma, oscilaciones rápidas asociadas a reconocimientos y falla a la integración espacial de patrones eléctricos. Es decir, no es que no haya señal, sino es que la señal no se organiza correctamente. Como nivel electrofisiológico, el reconocimiento facial se asocia al potencial evocado N170. En prosopagnosia, N170 va a ser disminuido o alterado, va a haber menor amplitud. El reconocimiento facial es una de las habilidades más extraordinarias del cerebro humano, permitiéndonos conectar instantáneamente con quienes nos rodean. Pero, ¿y si esta habilidad fuera a la vez una fuente de constante confusión? Esta es la realidad para personas con prosopagnosia o ceguera facial. Los estudios neurocientíficos indican que la prosopagnosia está ligada a anomalías en áreas específicas del cerebro, como el giro fusiforme, crucial para el procesamiento facial. La investigación también apunta a una base genética. Variaciones en ciertos genes parecen aumentar la predisposición a desarrollar esta condición. Entender la química y la biología detrás de la prosopagnosia es el primer paso para construir un mundo más inclusivo y comprensivo para todos. Revela cómo ciertos genes y desequilibrios en las redes neuronales impiden que el cerebro procese la información facial correctamente. Investigaciones recientes en genética y neurociencia están desentrañando estos mecanismos, abriendo la puerta a futuros tratamientos. Entender la prosopagnosia no solo avanza la ciencia, sino que también promueve la inclusión. ¿Qué otros misterios del cerebro te gustaría explorar? Giro fusiforme. Este integra pues el análisis visual físico como formas y contraste, la asociación química sináptica como la memoria y la respuesta emocional como la conexión con la amígdala. Ahora, como enfoque matemático y geométrico, el cerebro no va a reconocer caras por ojos bonitos o nariz grande, sino las va a reconocer por las distancias relativas, las proporciones, los ángulos y las relaciones espaciales. Como ejemplo vamos a tener la distancia interpupilar, la relación nariz-boca, la altura entre ojos y mentón y la simetría bilateral. Eso es geometría configuracional y el rostro se va a procesar como una estructura topológica y no como suma de sus partes. Ahora, como modelo matemático normal, pues podemos imaginar que el cerebro construye un vector. Entonces la fórmula es F es igual a D1, D2, D3, ángulo 1, ángulo 2, simetría y proporción. Donde D son distancias, simetría, la correlación bilateral y la proporción, razones entre segmentos. Ese vector se va a comparar con una base de datos neuronales como la memoria facial y si la diferencia es mínima va a haber reconocimiento exitoso. ¿Qué va a fallar en la prosopagnosia? Pues ya sabemos que la lesión es en la región fusiforme, va a producir pérdida del procesamiento global, el análisis local sin integración y la incapacidad para construir el vector facial completo. Entonces ocurre que pues va a detectar todo, pero no va a calcular correctamente las relaciones espaciales. Como desde teoría de patrones, el reconocimiento facial es el problema de reconocimiento de patrones, problema de correlación multidimensional y la comparación en espacio de alta dimensión. En la prosopagnosia, el espacio vectorial está intacto parcialmente, pero falla la función de mapeo global
y se va a perder la invariancia geométrica. El cerebro no va a lograr reconocer el rostro aunque cambie iluminación o ángulo. Como procesamiento holístico contra el analítico, geométricamente, con una persona que no tiene prosopagnosia va a tener el procesamiento global, es decir, la matriz completa. Y en la prosopagnosia el procesamiento por elementos independientes. Entonces va a ser como analizar un triángulo viendo solo los lados sin entender que forman una figura cerrada. Como concepto clave tenemos que el rostro se va a procesar mediante cálculo de proporciones, la simetría y la configuración espacial. La prosopagnosia es una alteración del modelo geométrico configuracional del rostro. Y como diagnóstico va a haber pruebas de reconocimiento facial, comparación de caras conocidas versus desconocidas y diagnóstico clínico y funcional y no de laboratorio. Bueno, para continuar hablaremos sobre el manejo y el impacto humano de la prosopagnosia. Hablamos que esta condición, conocida como ceguera facial, va a ocurrir cuando la persona va a ver el rostro pero va a tener la dificultad para reconocer a quién pertenece. Según Kandel, que son los principios de neurociencia, este problema se va a relacionar con alteraciones en redes cerebrales especializadas, lo cual anteriormente se menciona. Estas redes van a estar afectando el reconocimiento facial y se van a ubicar en el lóbulo temporal. Y hablamos de que esto va a ser clave porque va a cambiar completamente el manejo. Es decir, si el problema estuviera en el ojo, se trataría como una dificultad visual, pero como el problema no lo encontramos en el ojo, sino en el procesamiento cerebral, no existe una solución simple como un lente o una pastilla para reconocer caras. De hecho, según el National Health Service, explica que no hay un tratamiento farmacológico específico para curar la prosopagnosia. El manejo se va a centrar en buscar estrategias prácticas que las personas puedan aplicar para la vida diaria. Bueno, entonces, cuando hablamos de manejo aquí, vamos a hablar de algo muy concreto, y es que nos vamos a enfocar en ayudar a las personas a funcionar mejor en su vida diaria. Esto lo encontramos según NITS, ya que nos habla de que el enfoque principal van a ser estrategias compensatorias. Es decir, como la cara no va a ser una pista confiable, vamos a ver cómo se va a pensar a aprender a reconocer a las personas por otras señales. El objetivo principal de todo este manejo va a ser disminuir las confusiones y sobre todo bajar la ansiedad social que esto puede llegar a generar. Bueno, ahora hablando de estrategias, vamos a hablar que una de las más útiles y de las más importantes va a ser la voz. Esto debido a que la gente no solo la va a ver distinta, sino la va a escuchar de manera diferente. Esto debido al tono, el acento, las muletillas. Hablamos de que muchos pacientes van a terminar identificando primero a alguien por la voz y luego se van a confirmar quién es la persona conversando. Es como cambiar la ruta. Explico. Si la cara no da la identidad, la voz pues nos va a ayudar a identificar realmente quién es. Bueno, ahora, como hemos visto, encontramos diferentes estrategias que nos van a ayudar a identificar a la persona, pero hay una que va a resaltar y que nos va a ayudar a envolver todo lo que hemos dicho anteriormente, y esto va a ser el contexto. El contexto lo definimos como el lugar y la situación que nos van a ayudar a anticipar quién puede ser esa persona. Por ejemplo, si nosotros encontramos a esta persona mientras estamos en clase, vamos a ayudarnos a identificarla de acuerdo a que vamos a entender que va a ser un compañero. Sin embargo, si la encontramos en un lugar inesperado o en un lugar que no esperamos estar, vamos a empezar a generar confusiones. Y al generar confusiones es donde las personas van a empezar a buscar otras maneras, como lo hemos visto, que es la voz o cómo se mueve la persona, para poder ayudarse a identificarla. Bueno, ahora, hablando desde la parte médica y la parte humana, hablamos de que esta enfermedad tiene un enfoque médico, sin embargo, la parte más difícil para los pacientes va a ser la humana, debido a que confundir personas o no saludar puede verse como mala educación, frialdad o desinterés. Esto hablando en un contexto como lo viene a ser Colombia. Este tipo de comportamientos pueden generar vergüenza y ansiedad social, por lo que el diagnóstico va a ser clave y puede ser un alivio para este tipo de pacientes, ya que no solo nos va a explicar el síntoma, sino también va a evitar como juicios injustos y va a mejorar la empatía con el entorno y con el personal de la salud. En este caso, hablamos de que reconocer
una cara puede ser simple, puede ser algo del día a día de muchas personas, pero para estas personas puede ser complejo hasta que el cerebro no lo puede llegar a realizar. Bueno, ahora para finalizar, concluimos que la prosopagnosia nos muestra que reconocer a una persona no va a ser tan simple como abrir los ojos. Esto lo hemos visto a través de la presentación, ya que hemos hablado de que un rostro nos parezca normal, el cerebro puede tener dificultades para transformar esta imagen en identidad. Esto lo vimos al inicio explicándolo con Kandel, ya que este proceso nos hablaba de que va a depender de redes cerebrales complejas del lóbulo temporal y nos hablaban de que estas redes no van a funcionar de manera adecuada, lo cual va a hacer que el reconocimiento facial falle. Hablamos de que por esta razón el manejo de la prosopagnosia no se va a basar en medicamentos, sino en estrategias que permiten a las personas adaptarse y desenvolverse mejor en su vida diaria, como lo explicábamos anteriormente, utilizando pistas como lo son la voz, el movimiento y el contexto. Sin embargo, más allá del aspecto clínico, el mayor impacto de esta condición va a ser humano y social. Esto debido a que, como se explicaba, puede generar confusiones, malentendidos y en muchos casos ansiedad y estigmatización. Entender la prosopagnosia nos habla y nos recuerda que la importancia del diagnóstico y de la empatía médica puede ser importante al momento de hablar de un trastorno cognitivo invisible. Este reconocimiento nos va a ayudar a mejorar no solo la calidad de vida del paciente, sino que también nos va a ayudar a cambiar un poco la forma en la que juzgamos a los demás. Hablamos que, en definitiva, la prosopagnosia nos va a enseñar a que reconocer un rostro puede parecer algo automático hasta que el cerebro no lo puede hacer.